Si necesitas ayuda, puedes llamar a cualquier hora al 024, una línea telefónica de atención a la conducta suicida confidencial y gratuita. Ser Podcast. Sobrevivir. Un documental de Ser Podcast. Imagina que llevas gran parte de tu vida dedicado profesionalmente a prevenir el suicidio, a poner medios para que las personas sigan viviendo. Y un día, como cualquier otro, la persona a la que más quieres se suicida. Se llama José Luis Castro, es juez en la Audiencia Nacional y aunque está acostumbrado a que su nombre aparezca en los medios de comunicación, jamás pensó en recibir a un periodista para esto. A mí me cuesta muchísimo esta entrevista, pero muchísimo. Es la primera vez que en una entrevista yo hablo de un tema personal y encima tan delicado. Pero creo que era necesario salir, era necesario contar esta historia. Esta es su voz. La primera vez que la escuché fue en una llamada de teléfono. Un contacto le había contado lo que estábamos haciendo y me llamó justo en mitad de la comida. En aquella conversación me agradecía que hablásemos sobre el suicidio y me pidió hasta en 8 ocasiones que, por favor, tratase el tema con respeto. 2 semanas después, nos vimos por primera vez. Con un café con hielo y un té verde delante, José Luis me habló de Ourense, del mar, de arquitectura. Charlamos sobre el periodismo, sobre la falta de expectativas de los jóvenes y sobre su padre. Era lo que nos había llevado hasta ahí. Tenía 86 años recién cumplidos, era un tipo positivo, discreto, algo presumido, llevaba una vida sana, le gustaba el deporte, pero llegó la pandemia. Y José Luis cree que la sociedad le ha fallado, que su muerte se podía haber evitado. Aunque estamos separados de las 3 mesas blancas que ocupan toda la acera, él solo se baja la mascarilla para dar unos sorbos a su té, pero aunque la tenga cubierta, su cara refleja perfectamente el dolor que le produce recordar lo que no ha dejado de estar ahí desde hace 6 meses. José Luis está mal. Apenas intervengo en aquella conversación. Creo que él agradece poder contar su historia. No sé si se dio cuenta, pero cuando me iba, yo bajé por las escaleras del metro emocionado. Después de aquel primer encuentro, no es fácil quedar con él. Su trabajo no le deja mucho hueco y empiezo a temer que lo haya pensado mejor, que no está dispuesto a contarlo públicamente. Pero al final, 1 mes y 27 días después, volvemos a vernos. Estamos en la Audiencia Nacional. José Luis llega a la biblioteca, donde nos hemos instalado un poco nervioso. Pide que nos dejen a solas, apremia al equipo para empezar a grabar, nos retiramos para hablar en privado y finalmente nos sentamos y empezamos a hablar de su padre, de su vitalidad, del mes exacto en el que comenzaron los problemas. Claro, nosotros nos damos cuenta de esto de finales de febrero, principios de marzo de este año, porque al principio, digamos, empiezan los desbarres mentales, ¿no? Pues determinados hechos que ves, que él no razona correctamente, que no es coherente en el razonamiento, empieza ya con manías persecutorias. Cuenta que las primeras semanas decide no darle mayor importancia, hasta que llegan las voces. Empieza la problemática de las manías persecutorias, del seguimiento, no se podía hablar por teléfono en casa, no se podía utilizar el ordenador, tenías que estar hablando siempre en silencio porque siempre nos estaban escuchando, nos estaban siguiendo. Intentó acudir a la sanidad pública, pero la lista de espera era de meses, por lo que se vieron obligados a ir por la sanidad privada. Yo me planteo qué ocurrirá con aquellas personas que no tienen medios económicos para poder acudir a un psiquiatra privado. Empezamos con el psiquiatra privado, y se empieza, digamos, el inicio del tratamiento, las primeras entrevistas, ahí empezamos con la primera medicación, fundamentalmente todo lo que se refiere a pues cuestiones de paranoia, fundamentalmente antipsicóticos, y vas viendo que ese tratamiento realmente no responde. Episodio 2. José Luis Castro, juez y parte. Dejemos por un momento ese despacho de la Audiencia Nacional. Yo estaba en el sofá de mi casa y ya me encontraba mal, pero de repente vino como un rayo a mi cabeza esa frase, ¿no? Quítate la vida, tírate por la ventana, tírate por la ventana. Me puse fatal, nerviosísimo, me di golpes en la cabeza para quitármelo porque veía que era posible, ¿no? Y el problema es que yo vivo en una casa con una terraza en la 7ª planta y entonces tenía el demonio en casa. Yo convivía con la muerte todos los días. Yo subía a la terraza, daba 1000 vueltas a la terraza durante horas, miraba, me asomaba. Pensaba, a lo mejor me engancho con las cuerdas de tender la ropa de los vecinos y fueron durante semanas, ¿no? O sea, realmente una persona no se quiere quitar la vida, lo que quiere es acabar con el sufrimiento.
Lo que pasa es que yo tenía el sufrimiento constantemente y la posibilidad de realizar el suicidio en mi casa en cualquier momento. Mi marido se acostaba por la noche, se dormía y yo, sin hacer mucho ruido, subí a la terraza y seguía dando vueltas. Y llegó un día que me subí a la barandilla, me incliné. Quizá a algunos les suene la voz. Si os digo que es Javi Martín, muchos sabréis que es actor, pero seguramente no tantos que padece un trastorno bipolar de la personalidad y atravesó una etapa muy complicada. Solo durante el tiempo que pasaba sobre el escenario olvidaba las ideas suicidas. Él, como José Luis, tuvo que recurrir a la sanidad privada. A veces es verdad que te quedas sin palabras, ¿no?, para decirle a una persona qué es lo que tiene que hacer. Que sí, que le dices, tiene que ir al psiquiatra, al psicólogo, pero lleva años y años y años en una situación desesperante. Aquí es donde tiene que entrar la sanidad pública a poner los medios, porque yo me pude pagar un psiquiatra privado, una psicóloga privada, pero es que eran 500 euros al mes mínimo. Eso no se lo puede permitir la gente. Entonces ves a la gente desesperada porque no pueden acceder a la sanidad pública. Unos 400 euros al mes tenía que pagar Laura Curiel si quería tener una terapia continuada, hasta que se acaban los fondos. Decidí ir por la privada, 50 euros la sesión. Pero claro, eso a largo plazo, para una persona de a pie, no puede permitírselo, porque son como 400 euros al mes. Ella, que ha sentido el impulso de tirarse al metro en varias ocasiones, arrastra desde hace años las consecuencias de un trastorno de la conducta alimentaria. Fui al público, tuve que irme al público porque se me acabaron las sesiones, y ahí es cuando ya empecé a cabrearme porque tuve una psicóloga, se fue, vino otra, se fue las terapias. Luego fue otra tercera que se tuvo que ir por el tema del contrato. Que vengan todo el rato psicólogos cada 3 meses, es que al final tú no te puedes ni abrir y al final siempre estás diciendo tu mismo tema, tu mismo trauma y solo vas para ir a llorar. Así no hay quien puedas trabajar en ti como debe ser. Sobre esto hemos hablado con uno de los representantes políticos que llevó la salud mental al Congreso de los Diputados, el líder de Más País, Íñigo Errejón. Ojalá estuviéramos en un país en el que la mayor parte de la gente puede gastarse 400 euros extras al mes. En la inmensa mayoría de las familias españolas eso es el equivalente a tenerse que quitar alguna de las primeras necesidades o simplemente no tener lugar de donde sacarlos. Vamos ahora a mirarlo desde la otra perspectiva. Luis Acosta es psiquiatra del Sistema Público de Salud de la Comunidad de Madrid. Hablamos con ella en una de las múltiples manifestaciones que los sanitarios han convocado en los últimos tiempos. En este caso, se protestaba por la inestabilidad permanente, la falta de planificación y el recorte de recursos con unas listas de espera desbordadas, cuando la comunidad anunció que rescindía o no prorrogaba los llamados contratos COVID, aunque luego se desdijera. Si no somos suficientes profesionales, no tenemos la capacidad de asumir ciertos cupos y no solo eso, sino que como conocemos peor a nuestros pacientes y tenemos menos tiempo para pensar los casos, no podemos hacer un trabajo meditado, reflexivo y con cierta solidez. Entonces, por supuesto, empeora mucho la calidad de nuestro trabajo. Una persona con depresión moderada grave necesita ser vista una primera vez y al menos una vez semanal en las siguientes semanas, en el siguiente mes, mes y medio, hasta que la persona empieza a mejorar. Eso para nosotros es imposible en este momento. Las agendas están llenas. Intentamos dar la primera consulta cuanto antes. Tenemos un objetivo que no podemos sobrepasar nunca los 60 días, pero nosotros estamos en torno a 30, 40 días ahora mismo. La primera revisión también intentamos que sea menos de 15 días. Es lo que nos permiten las agendas. ¿Esto cómo se soluciona? Que aumenten las ratios, las tasas de profesionales. Él es Ventura Olea, es responsable de salud mental del Hospital de Jaén y su área sanitaria. Olea señala, además, que tras la pandemia los tiempos de demora en Jaén para una primera consulta en salud mental han pasado de una media de 25 días a superar los 40. Y es que si el abordaje de una enfermedad mental suele ser difícil, en mitad de una pandemia la cosa se complica. Sobre la relación de suicidio y pandemia he hablado con el responsable de la Unidad de Atención a la Conducta Suicida del Hospital Costa del Sol y uno de los referentes en España cuando hablamos de suicidio, es Miguel Guerrero. Con respecto a la pandemia, es verdad que se ha hablado mucho porque actualmente lo que nos dice la ciencia, que ha habido muy pocos estudios con una metodología rigurosa que pueda dar cuenta del impacto negativo que haya tenido realmente en la tasa de mortalidad,
El gran estudio, el grupo de Pirkis, que hace una investigación en 21 países, encuentra que a cuenta de la pandemia las tasas de suicidio no han variado de manera significativa o incluso ha habido descensos, como ha ocurrido por ejemplo en Japón, en nuestro país también. En los primeros meses de la pandemia el INE certificó un 8% de descenso. Pero lo que sí hay una evidencia muy clara es que la pandemia, como un factor ambiental, está incidiendo negativamente en factores de riesgo que sí están bien documentados en el suicidio. A cuenta, por ejemplo, del aumento en la incidencia y la prevalencia de los trastornos mentales, el aumento del abuso de sustancias, de drogas, el mayor nivel de soledad percibida, viviendo situaciones de dramas que generan estrés postraumático, están teniendo pérdidas de salud, pérdidas de oportunidades y fundamentalmente los determinantes sociales, la precariedad. Esto influye negativamente, obviamente, en el suicidio. José Luis Castro, el juez de la Audiencia Nacional, aumenta la dosis de medicación a su padre por indicación del psiquiatra, pero tras varias situaciones muy anormales que indican un empeoramiento, consigue una cita presencial. Eso fue un poco antes del primer intento de suicidio. Es un lunes, creo que el 23 de mayo, lo que hace mi padre es que en un momento determinado estaba toda la gente en casa trabajando por el teletrabajo, se despide de la señora que le atendía y se dirige hacia una ventana de un piso que es una planta 12, pero realmente una 14, y lo que hace es salta, pero el tema es que él se queda en un sobretecho. Totalmente en ese momento se le ve en las imágenes, porque se han sido grabadas por gente en vídeo, se le ve que está totalmente desorientado y claro, en ese momento la interpretación que se dio es que era una persona mayor que se había desorientado y que en vez de salir por una puerta salía por una ventana. El tiempo nos ha dicho que no. Durante algún tiempo, la imagen que José Luis ha tenido en el perfil de su WhatsApp ha sido la de su padre sentado en una silla verde. Son las sillas de urgencias. Es la última foto que tiene de su padre. Entra ahí, él está esperando, él es muy constante, muy afirmativo en el sentido de que procure traerle ropa limpia, porque él calcula que se va a quedar ingresado, le ve en ese momento el psiquiatra, a él solo, luego se pasa con él a la entrevista con el psiquiatra. Es curiosísimo porque tenía la intervención de un cínico, él niega todo totalmente. Aparte es muy curioso porque hace una respuesta como muy gallega diciéndole, pero doctor, si voces las oímos todos, ¿acaso usted no me oye a mí hablar? Son voces. Entonces, en ese momento había entrado mi hermana con él le daba con la mano en la pierna para que se callara, y entonces nosotros lo que creemos en ese momento es que sí se va a producir un ingreso. El médico decide que no, decide que además no es un hombre depresivo, que no hay ninguna depresión, que aún así lo que le habían dado antidepresivos que se los va a mantener porque el psiquiatra que le llevaba era de una enorme calidad profesional, y automáticamente que se remitirá un protocolo a esta persona para que inmediatamente le llamen. Esto pasa un lunes. Nosotros teníamos la cita privada con el psiquiatra el viernes. El miércoles recibimos una llamada del psiquiatra y nos dice si vamos a mantener la cita del viernes. Le decimos que efectivamente la vamos a mantener, porque al contrario, más que nunca hay que mantenerla, incluso adelantarla. Se queda muy sorprendido porque nos dice, pero su padre no está ingresado, no lo tenemos en casa. La misma sorpresa con la que este profesional y el propio José Luis recibieron la decisión del médico que había evaluado a su padre es la que se llevó Laura Molina cuando llegó a urgencias en Granada. Ella llevaba algún tiempo pasándolo mal. Una mañana pues me desperté, el día anterior me había autolesionado, se me venía un pensamiento a la cabeza, tírate por el balcón, y era como, esto no tiene sentido, ¿no? Y era como, no quiero hacerlo, pero era como, no tienes otra alternativa, ya... No, Laura, vamos a pensar, es como, no, tú quieres seguir viviendo, esto es un pensamiento que se te está metiendo a ti, no. Fui a urgencias, me vestí, me monté en el metro, yo allí en el metro llorando, llego a urgencias llorando también. Fue un poco tortuoso, ¿no?, el proceso. Tras pasar por el triaje y esperar un buen rato en la sala de espera, me llama otra señora y esta fue la que más tocada me dejó, en el sentido de que era como la persona que tenía que evaluar definitivamente si me tenía que ver un psiquiatra o no. Y por lo que decidió o sopesó ella que sí que necesitaba un psiquiatra era porque tenía cortes en los brazos. De verdad. He venido aquí diciendo que me quiero morir y la única cosa por la que me dice, sí, además se alteró mucho, fue como, sí, a ti te necesitaba un psiquiatra urgentemente. Y yo diciendo, madre mía, estoy loquísima. Y lo primero que me dijo también la psiquiatra, que estamos súper liados en planta, y bueno, pues también habría sido bueno que hubiese hablado con el psicólogo, pero que está súper liado en planta, y si tú no lo ves muy necesario, pues preferiríamos que no lo molestases porque está muy ocupado. A Laura le recetaron psicofármacos. La mayoría de psicofármacos que se administran a personas con problemas de salud mental son innecesarios, es decir, podrían
estás totalmente suplantado por la ayuda de un profesional psicológico que te ayudase a dirigir otras cosas dentro de tu propia conducta, de decir qué herramientas necesitas para solucionarlo. Laura es psicóloga e insiste en que el ratio de profesionales en España es muy inferior al de la media de la Unión Europea. En nuestro país hay 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes. La media de la Unión Europea triplica esa cifra, 18. Eso, cree Laura, también tiene mucho que ver con que a veces no haya más forma de abordar los problemas que parchearlos con medicamentos. Psicofármacos como los que José Luis tenía que dar a su padre. La medicación específicamente para el tema de la salud mental era como si tuviese un rechazo, un odio absoluto. Es más, yo tenía que mezclar las gotas pues con naranja o con algún tipo de bebida para diluir el sabor, porque automáticamente la rechazaba de una forma absoluta y se ponía furioso. Varias personas a las que he entrevistado consideran que se abusa de los fármacos. Se lo traslado a 3 psiquiatras y les pregunto cuál es su percepción, qué papel creen que debe jugar la medicación y si se parchean cosas que se podrían resolver sin medicamentos. Soy partidario de una medicación asociada a una psicoterapia. El problema no es tanto la medicación, sino que se queda coja, que a veces solo se utiliza la medicación y no se utilizan otras herramientas. Y en los cuadros más banales, muchas veces una intervención psicoterapéutica no haría falta o no sería necesario utilizar un medicamento. Yo no creo que el problema sea de parchear, yo creo que el problema es de no ir a la raíz del asunto. Tanto en la atención primaria como en psiquiatría tenemos citas cortas y es más fácil recetar algo que tener una sesión en la cual podamos ahondar más en rasgos de personalidad, las causas que explican el conflicto, estrategias de afrontamiento y algunas nociones de psicoterapia básica, de apoyo, que son muy útiles, pero necesitamos un tiempo. ¿Vivimos en una sociedad sobremedicada? Es una afirmación que se hace mucho en estos días. Es un tema también controvertido. Yo creo que vivimos en una sociedad que tiene acceso a medios para aliviar el sufrimiento y el dolor. Creo que es legítimo. Todo el mundo, cuando sufrimos, acudimos a algo que nos alivie el dolor. Pero yo no criticaría, como tenemos un dolor de muelas, todos nos automedicamos. Pero eso evidentemente antes no ocurría, y creo que no está mal. Se critica a veces que haría falta más otro tipo de atenciones, de terapias y demás, pero la farmacología está ahí para darnos un alivio mucho más rápido, más contundente, y criticar eso es negarle a las personas el derecho que tienen a sentirse mejor de la forma más rápida posible. También es cierto que los psiquiatras podemos tener una presión para intentar mejorar con fármacos lo que no es mejorable con fármacos. Dadas las carencias, pues muchas veces el psiquiatra cae en la trampa de intentar medicalizar asuntos que no se resuelven con psicofármacos. Por ejemplo, ahora nos encontramos con chavales que te los encuentras en los centros escolares, en los institutos, con graves problemas de conducta, que tienen pues una causalidad múltiple. Entiendo yo que para la sociedad es más barato medicalizar determinados problemas que no son medicalizables. Yo advierto a mis compañeros de no caer en esa trampa. Los psicofármacos tienen su lugar, las medidas de intervención social el suyo. No obstante, a veces a los médicos no les queda otra alternativa. Errejón reproducía así en nuestra entrevista una conversación que mantuvo con una doctora hace unos meses. Mira, si yo soy psicólogo en la sanidad pública y yo resulta que me toca ver a un paciente que a lo mejor lleva 5 o 6 o 7 meses esperando en lista de espera para que yo le vea un rato, tengo 15 minutos y no le voy a volver a ver en 2 o 3 meses, ¿qué quieres que haga? Yo a lo máximo que llego es a darle algo por lo menos para que duerma. Pero le estamos poniendo como parches a una situación que es como si se estuviera generando una ola gigante que crece como un tsunami y estamos como reforzando el paseo marítimo un poco, ¿no? Como poniendo vallas. El exceso de medicación es solo una posibilidad porque él no ha querido ver aún el informe de autopsia. Puede ser una de las causas de un fallo en el hígado y en el riñón que provocaran finalmente esa demencia que sufrió el padre de José Luis. Es mayo de 2020. En este momento, él pasa tiempo en casa de su padre y se pone un despertador cada 45 minutos para comprobar que todo está en orden, que su padre no ha despertado en mitad de la noche y ha experimentado una reacción violenta que pueda poner en peligro a terceras personas. Te encuentras totalmente desamparado, te encuentras en una situación que no sabes cómo actuar. Si hoy alguien se pone malo del corazón, yo sé hacer un masaje, sé hacer un boca a boca, sé cómo curar una herida de forma inmediata, hacer un torniquete. Pero claro, ante una situación así de alguien que te está hablando de una realidad paralela, que su cabeza está llena de voces, ¿cómo actúas? ¿Cómo intervienes? Y ese apoyo tampoco lo tiene la gente. Poco después del intento de suicidio del padre de José Luis, un psiquiatra había decidido que no tenía un riesgo elevado y que, por tanto, no había motivos para mantenerlo ingresado. Unos días después,
salen camino a una consulta privada. Esa mañana, ya te digo, salimos al psiquiatra, teníamos la vez a las 9 de la mañana y en un momento determinado, cuando ya estamos saliendo, decide que se ha olvidado de una cosa, se va al cuarto y automáticamente ya se tira por la ventana. Nosotros en ese interín habíamos utilizado todos los medios posibles a nuestro alcance. Lo primero que se te ocurre es llamar a un cerrajero, lo que empiezas es a cambiar la cerradura de todas las ventanas. Había un problema con la cristalería porque no puedes tocar lo que es el cristal desde la perspectiva externa del edificio, entonces había conseguido poner cerrojos en todas las ventanas, salvo en la de una pequeña habitación que utilizábamos pues como despacho y en lo que era la cocina. Y al final, bueno, pues ya no hubo remedio. A pesar de todo, José Luis no cree que la culpa se pueda atribuir a aquel médico. Vamos a ver, yo quiero ser claro, yo pienso, y soy una persona, quizá por mi profesión, que tengo una tendencia a pensar bien de las personas y solamente realmente cuando veo pruebas evidentes realmente puedo ir actuar en contra de lo que se ha hecho. Yo quiero pensar que el psiquiatra aquel día actuó en conciencia. Y posiblemente la explicación que dio, que es un señor muy mayor, si ahora le ingresamos, este señor lo que puede producirse es una desorientación, lo veo razonable. Para mí lo que falla no es el médico en concreto, yo no puedo culpar a este u otro médico. Para mí lo que falla es el sistema. Resulta chocante escuchar a una persona que forma parte del sistema decir que el sistema falla. Le preguntamos directamente a alguien que forma parte del sistema de salud. Es el psiquiatra Luis Gutiérrez Rojas. El gran problema de la sanidad pública es precisamente, uno, las listas de espera. Es decir, si tengo una tristeza patológica y desde que voy al médico de primaria hasta que me citan, pasar un mes o 2 meses o incluso 4, ¿no? Y luego, por otro lado, ¿cuándo van a ser las citas de seguimiento? Y eso hace que efectivamente el que se lo puede permitir de alguna forma vaya a la sanidad privada. El problema es de tiempo y de falta de personal. Y en este sentido hablaba Íñigo Errejón. La sanidad es uno de esos campos en los que la lógica del mercado no funciona. Simple y llanamente no funciona. Porque la lógica del mercado te dice básicamente que siempre hay un punto en el que la oferta y la demanda se cruzan. Pero es que en la sanidad, demanda de salud tiene todo el mundo, se la pueda pagar o no. Así que decidir que eso dependa de la capacidad de compra es decidir que hay gente que va a sufrir. Es decidir simple y llanamente que hay gente que se va a morir. Cuando tú recortas en sanidad pública o cuando tú externalizas la sanidad pública, en realidad lo que estás decidiendo es que hay gente que va a sufrir más, que hay gente que va a llorar más, que hay gente incluso que va a perder la vida. A lo largo de su vida, la mirada amable de José Luis ha visto muchos cadáveres. Yo he levantado cadáveres de chicos, estoy hablando de los años 90, por el tema de la droga, que acabaron suicidándose. He levantado cadáveres de muchachos que venían del servicio militar y volvían a las aldeas gallegas. He levantado a muchísima gente en suicidios con tema de SIDA, en las épocas duras, en donde además el SIDA era un estigma. He levantado cadáveres de personas que por un problema profesional, desfalco por ejemplo, acudían desde un punto de extremo de España en moto toda una noche, 24 horas, a morir o a ahorcarse debajo del árbol donde jugaban de niño. Pero la clave está en que siempre lo veía como algo ajeno. Pero claro, lo ves como una realidad que no te afecta, es decir, en el sentido de que es muy duro. Yo recuerdo que una cosa que me reconforta mucho es que a diferencia de cuando levantas un cadáver porque hay un crimen, entonces estás un poco que no se toque nada, o cuando levantas un cadáver porque ha habido un accidente de tráfico que te produce un enorme shock, en este caso lo que veías era el desconcierto en la cara de la gente. Y lo que te decía, una cosa que me reconforta enormemente es que siempre he acudido, cuando he levantado un cadáver de este tipo de suicidio, siempre he acudido a hablar con la madre, con la esposa, con el hijo, con el hermano, a darle un beso, a darle una mano, porque me parecía que era terrible. Lo que nunca me imaginé es que 34 años después yo iba a estar en la posición de ellos. José Luis es una de esas personas a las que miras y sabes que te está diciendo la más absoluta de las verdades, que no te va a salir con medias tintas, eufemismos o realidades edulcoradas. Por eso le pregunto cómo está después de haber pasado por todo esto. Mira, Pablo, yo estoy francamente mal. Si te dijera que estoy bien, te mentiría. Estoy francamente mal. Es cierto que esto es muy reciente. Han pasado 6 meses. Entonces estoy francamente mal. Me acuerdo mucho de mi padre. Yo hubiera deseado que mi padre hubiera tenido, con la edad que tenía, pues una muerte natural, el despedirse de la vida, porque la muerte es parte de la vida. Pablo, te diría que me ha cambiado la vida. Es decir, yo hoy tengo una forma de pensar y de ser totalmente diferente a como podía ser en el mes de febrero. He aprendido mucho de la vida, mucho. Y entonces tú me dices, ¿cómo me siento? Pues yo he pasado del shock, del desconcierto, de la angustia, de la culpabilidad. He hecho todo lo posible
he hecho todo lo posible y el estadio en el que estoy ahora es una situación de decir, leches, esto no puede ocurrir. Es que esto no puede ocurrir a la gente. No puede ocurrirle ni a la gente joven ni puede ocurrir a la gente mayor. La gente joven porque tiene un futuro y ese futuro tenemos que dárselo y tenemos que garantizarlo y tenemos que cuidarlo. Y la gente mayor, aunque no tenga ese futuro o no sea ese futuro tan largo, tiene unos derechos de vida, tiene unos derechos de salud, tiene que vivir su vida plenamente hasta el último momento. Y lo que no podemos es sesgarla y lo que no podemos es evitar que esa vida continúe permitiendo que pasen estas cosas. José Luis está enfadado, pero no destila rabia. Está triste, pero no está resentido. A pesar del golpe recibido, rezuma energía. Lejos de venirse abajo, se ha desnudado emocionalmente en público por primera vez para evitar que a otros les suceda lo que le sucedió a su padre. El psicólogo clínico Miguel Guerrero, que forma parte del Sistema Andaluz de Salud, señala la importancia de escuchar casos como el de José Luis y de hacer autocrítica. Yo, en principio, tengo una visión también ética con respecto a este tema porque hay que aceptar y hay que escuchar a las personas que se ven afectadas y que son fundamentalmente los usuarios a los cuales les prestamos un servicio. Yo trabajo en un sistema de salud pública y entiendo las necesidades, los obstáculos, las limitaciones que tiene el sistema para la atención de una manera, un abordaje integral a las personas que tienen conducta suicida y a mí me sirve fundamentalmente como motor de mejora. Creo que es muy sano escuchar a las personas que vivencian esta situación tan deficiente porque es real. Creo que es muy importante que las personas que trabajamos dentro del sistema podamos elaborar grupos de trabajo dinámicos para implementar esas mejoras que necesitamos e intentar dar una calidad asistencial que esté basada en la evidencia, pero que también esté basada en la experiencia de las personas y de los usuarios, que tenemos mucho que aprender. E intentar protegernos de una manera endogámica al sistema para trabajar de espaldas al paciente, creo que hay que liberarlo. La última voz la pone el protagonista de esta historia. Alguien que hubiese deseado con todas sus fuerzas no tener que serlo nunca. Lo que pido es reformas sanitarias, una mejor salud mental y sobre todo también reformas laborales que acompañen a que estas personas puedan ayudar pues, a sus familiares sin necesidad de verse ellos a veces encarcelados, porque es tal el cuidado sistemático que tienes que tener de ellos que si no tienes una ayuda de unos días de permiso en tu trabajo, pues no les puedes atender. Y eso es quizá un poco la realidad mayor que yo vivo. Yo lo que quiero hacer, y eso quizá lo que más me reconforta, es pensar que si los que hemos vivido esto salimos y lo comentamos, si hablamos sin echar culpas a nadie, sin responsabilizar a nadie, esa no es mi finalidad. Yo lo que quiero es que de aquí en adelante se tomen medidas adecuadas para que esto no vuelva a suceder. Sobrevivir es un documental de Pablo Montes producido por Ser Podcast. Guión y narración, Pablo Montes. Coordinación, Roberto García, Mariola Sarrió, Gema Jiménez y Ana Alonso. Realización, Geray Martínez. Si necesitas ayuda, recuerda, puedes llamar a cualquier hora al 024, una línea telefónica de atención a la conducta suicida, confidencial y gratuita. Cadena Ser. La radio.